Reclaman seguridad. Un día después del asesinato de la candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, su partido y el gobierno federal reclaman que la autoridad local no le dio la seguridad solicitada, pero en uno de sus actos admitió estar cuidada. Anexo o fosa. Un centro de rehabilitación para adictos en el Estado de México era utilizado como fosa clandestina de un grupo criminal. Culpan al pollo. En Tlaxcala las pollerías están sufriendo por los señalamientos de la autoridad sanitaria sobre el origen de los casos de Guillain-Barré. Conversé al respecto con el infectólogo Alejandro Macías. Piden visa. Familiares de uno de los mexicanos fallecidos por el colapso del puente en Baltimore buscan que Estados Unidos les permita viajar desde México para acudir a los funerales en ese país. Terremoto. Un sismo magnitud 7.7 sacudió Taiwán. Los servicios de emergencia laboran en edificios colapsados. Buenas noches. A más de 24 horas del asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, no hay detenidos ni se conocen las identidades de los presuntos implicados. Durante todo este tiempo, la discusión se ha centrado en si ella había solicitado el protocolo de seguridad o aún no se habría hecho. Durante lo que fue su primer y último día de campaña, aseguró que sí contaba con seguridad, la seguridad ciudadana, aunque no quedaba claro si se trataba de seguridad ciudadana municipal, estatal o federal. Así lo dijo en uno de sus actos. Hasta ahorita no cuenta con ningún tipo de seguridad. Sí, claro, ya se cuenta con seguridad, y qué mejor seguridad que los ciudadanos, pero además sí se cuenta hoy, darle gracias. Ahí nos estuvo cuidando ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el mercado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que ya le pusieron un torniquete que le dan. Las dudas sobre si se había solicitado o no el protocolo de seguridad, la manera en que lo había solicitado y también qué Secretaría de Seguridad Ciudadana le dio esa seguridad que ella refirió en esa declaración a la prensa ayer antes de ser asesinada en uno de sus actos. Si era la Secretaría de Seguridad Municipal, si era la Secretaría de Seguridad Estatal o la Secretaría de Seguridad Federal. Y si contaba con esa seguridad, ¿por qué no la tuvo al momento de ser atacada y asesinada? Al respecto habló hoy en la conferencia mañanera la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien se deslindó de responsabilidad alguna y dijo que las autoridades de Guanajuato eran las responsables de brindar seguridad, la protección que la candidata sí había solicitado. A principios del mes de marzo se envió esa solicitud por parte del partido Morena al INE, y el INE derivó en dos partes: una para la Secretaría de Seguridad, para la atención de los candidatos federales, y otra para el órgano estatal, para los candidatos locales, estatales. Y hay una respuesta de ese Instituto Electoral Estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso. Palabras más, palabras menos. En Morena también responsabilizaron al gobierno de Guanajuato por el asesinato y por no haber garantizado la seguridad de la candidata. Mario Delgado, el dirigente nacional, y Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, dijeron que solicitarán una excepción al gobierno federal para que sus candidatos y candidatas en Guanajuato reciban protección federal. Pero en los últimos 10 años hemos visto un deterioro continuo de la seguridad en nuestro estado, que nos ha llevado a ser el estado más inseguro de todo el país. Por eso solicitamos nosotros al INE que nos proporcionara seguridad. Es la autoridad responsable a quien debemos de dirigirnos como candidatas y candidatos, y así lo hicimos a través de nuestro partido. Todo está en oficios, fue por escrito, no es un proceso verbal. El INE nos respondió
también por escrito, que se le asignaba seguridad a Alma Alcaraz y a un servidor. Y en consecuencia ya tenemos algunos días con esta seguridad proporcionada por la Guardia Nacional. Nos respondió también el INE por escrito que enviaba al Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato el tema de las candidaturas locales. De manera específica se solicitó muy puntual para 9 municipios, entre ellos Celaya, y se indicó quiénes eran las candidatas y candidatos por las alcaldías de estos municipios. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato nos contestó que todavía no empezaban las campañas, que cuando empezaran las campañas, que fue el domingo pasado, presentáramos una cantidad impresionante, ridícula de documentos para obtener seguridad. Estábamos en el proceso de ir complementando la gran cantidad de documentos que nos pidieron de forma irresponsable por parte del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Exigimos al gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo que cumpla con sus funciones. De ninguna manera, y que lo escuche fuerte y recio el gobernador del estado. No nos van a detener si tratan de secuestrar la democracia, ni tratando de atentar contra la vida, ni contra las libertades. Queremos que se investigue la actuación del OPLE local y las autoridades del gobierno del estado que fueron omisas en la protección que se les solicitó en tiempo y forma. Y por instrucciones de nuestra candidata, ya no vamos a esperar la protección del gobierno del estado. Vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos y candidatas en el estado de Guanajuato reciban la protección federal. Lo que queremos es la protección, pues, en particular a nuestros candidatos de Guanajuato que la pidieron con anticipación. Entonces es lo delicado de este asunto, que se solicitó la protección y ni el Instituto Electoral Local ni el gobierno del estado se necesita. Y hoy la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos dio copia, nuestro representante ahí en Guanajuato, del oficio que le envía al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, informándole de la petición que hay de brindar protección a nuestros candidatos y candidatas, y evidentemente fueron omisos. Y sí vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el estado de Guanajuato, la presidenta, y por supuesto del gobierno del estado. Saludo a la presidenta de Morena en Guanajuato, Adriana Guzmán. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Adriana, ¿qué han hecho a partir de ahora? Veíamos las declaraciones, por supuesto, en las conferencias desde muy temprano en Guanajuato por parte del candidato al Senado, Ricardo Sheffield, pero también el presidente nacional del partido, la candidata presidencial. ¿Qué han hecho para garantizar la seguridad del resto de candidatas y candidatos? Pues como sabes, ha sido una tragedia lo que ocurrió en Celaya. Una compañera entrañable, además amiga, y por supuesto una mujer de lucha que quería transformar una de las ciudades más violentas en todo el país. Es una situación bastante complicada. Sin embargo, nosotros hemos estado pidiendo el apoyo con la Federación para que la Guardia Nacional nos apoye a acompañar a nuestras candidatas y candidatos del estado. ¿Se les ha dado una respuesta al respecto de esta seguridad? Porque las campañas iniciaron el domingo, tendrían que estar haciendo actos, entiendo que en Celaya se cancelaron, por lo pronto tendrán candidata hasta el próximo sábado. Ustedes además pues habrá que guardar por supuesto el luto correspondiente, pero para el resto, ¿mañana podrán salir a sus actos sin peligro? Estamos en eso, justamente han sido horas de mucho estrés, de mucho trabajo y de mucha tristeza. Es algo lamentable lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en los últimos años en Guanajuato, no solamente por la compañera Gisela, sino por tantas mujeres, por tantos hombres y por tantas niñas y niños que han muerto en los últimos años por los malos gobiernos, ¿no? Y que han quedado impunes.
Nosotros estamos dando los seguimientos para que la Federación nos apoye con este apoyo de la Guardia Nacional. Hemos tenido respuesta, no sé si el día de mañana ya puedan estar aquí. Han dicho que lo antes posible estará la seguridad para las y los candidatos. Ayer ella no contó con seguridad. Escuchamos la declaración que ella hizo en uno de los eventos. Le preguntan al respecto de su primera declaración en el día, donde dice: solicité seguridad, no me la han dado. Le insisten y dice: me cuida la gente, me cuida la ciudadanía, y en este momento me está cuidando la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No se entiende si es a ella o el acto en el que ella está participando en ese momento estaba en un mercado haciendo un recorrido. Como ustedes saben, pues todavía ella no contaba con seguridad, efectivamente. Sin embargo, recordemos que nuestro movimiento, desde el presidente siempre ha manifestado que el pueblo nos cuida y nos protege, porque somos un movimiento del pueblo y que luchamos por el bienestar de la ciudadanía. Lamentablemente nos hemos enfrentado a una situación que ha rebasado todo nivel de autoridad aquí en el Estado. Es deprimente lo que estamos viviendo, es estremecedor lo que cada día se vive. 10 personas al día fallecen, son asesinados y no hay justicia para esas personas. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por la transformación, porque Guanajuato merece paz. Los guanajuatenses merecemos vivir en bienestar y vivir en paz. ¿Qué falló en cuanto a la garantía de su seguridad? Porque se entiende, de acuerdo a lo que se dijo desde ayer, que se hizo una solicitud, no se sabe en qué parte del proceso quedó ahí bloqueada, se explica que a lo mejor no presentó todos los requerimientos, por ejemplo, los que se piden a nivel federal y que a nivel local tendrían que haber hecho lo mismo, pero al final, ¿qué falló en cuanto a la autoridad electoral o a la propia seguridad estatal para que al final la tuviera? La misma doctora Claudia Sheinbaum declaró el día de hoy en rueda de prensa de los trámites que se hicieron, los oficios que se mandaron para solicitar la seguridad para las y los candidatos. Ya lo decía el senador por la mañana, hay municipios en foco rojo que urgía más intensamente que se atendiera el tema. Por supuesto, las solicitudes se realizaron en tiempo y forma. Lamentablemente no se llegó a la conclusión o a la respuesta en positivo para que la candidata, en este caso la de Celaya, tuviera la seguridad y pudiéramos prevenir el lamentable suceso que pasó. Sí, ahora ella fue la víctima mortal de lo ocurrido, pero se habló de heridos. ¿Se sabe si eran miembros del partido? Se habló de un regidor que afortunadamente se sabe ya está con su familia resguardado, pero ¿hay otros heridos del partido de Morena? Hubo otros heridos. En este momento no quisiera mencionar nada al respecto, por respeto a las familias y por respeto a la seguridad de ellos mismos. Bien, pero están bien. Están bien. Están bien, bien. Pues estamos atentos, por supuesto, a la respuesta que tengan por parte de la Guardia Nacional, a lo que ocurre allá en Guanajuato y a la garantía de seguridad para los candidatos, no solo, diría yo, de Morena, sino del resto de partidos en esa entidad tan complicada en materia de seguridad y violencia. Le agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias a Adriana Guzmán, la presidenta de Morena en Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asesinato de la candidata esta mañana, aseguró que en Guanajuato su gobernador no manda y que ya le ha sugerido remover al actual fiscal Carlos Amarripa, quien lleva más de una década en el cargo. Muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije de que les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya lleva creo que 12 o 13 años. Pero ahí sigue el fiscal. Sí, se lo planteé. Le dije, yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal, sencillamente porque no hay resultados. Hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador.
Hasta ahora ni el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, y ninguna autoridad del estado se han pronunciado de manera pública sobre los avances. Sí hubo un pronunciamiento cuando ocurrió el hecho, anoche yo se lo presenté aquí, pero los avances de la investigación por el homicidio de Gisela Gaitán no han sido dados a conocer. Entendemos el sigilo de investigación, pero ninguna declaración, ningún avance al respecto que se pueda dar. La Secretaría de Seguridad Pública del estado no da entrevistas, el fiscal tampoco y el gobernador tampoco. Mientras que la Secretaría de Seguridad de Celaya, allá el secretario pues citó a los medios de comunicación esta mañana, los dejó plantados, nunca llegó. Milenio pudo saber por fuentes allegadas a la investigación que una de las líneas de investigación es que el homicidio de la candidata está vinculado al cártel Santa Rosa de Lima. Parte de lo que ayer también nos adelantaba aquí Janet López Ponce, después de haber hablado con autoridades que estaban a cargo de la investigación, sí, el cártel de Santa Rosa de Lima, probable responsable, pero esto se sigue investigando. Otros aspirantes a esa alcaldía en Celaya reconocieron hoy que tienen miedo, que será necesario la intervención de los 3 niveles de gobierno para garantizar la seguridad. Habló con ellos mi compañero Omar Brito. Creo que sí cambian muchas cosas. No vamos a jugarle tampoco a Superman o al héroe. No voy a exponer a mi equipo, no voy a exponer a mi planilla, no me voy a exponer yo o a mi familia, ¿no? Pero vamos a ser también responsables con el cargo al cual estamos aspirando. Va a cambiar la forma de hacer campaña. Yo creo que va a ser necesario que las autoridades de los 3 niveles garanticen la seguridad de los candidatos, que todos estén acompañados. Eso cambia la dinámica. El tema fue motivo de disputa en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y el Senado. No están funcionando. Tiene que haber algo urgente que suceda en el país y que nos ponga a trabajar a todos. Atentar contra cualquier político es atentar contra la democracia. En
la Concordia, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas pidió a las autoridades investigar un posible abuso de autoridad de la Guardia Nacional tras el enfrentamiento del domingo pasado contra presuntos integrantes de un grupo criminal donde murieron 25 personas. El Centro Fraiba aseguró que entre las víctimas había pobladores que quedaron en fuego cruzado, pero varios de los cuerpos tenían el tiro de gracia, por lo que exigen investigar si se trató de ejecuciones extrajudiciales. En Jocotitlán, en el Estado de México, un centro de rehabilitación era la fachada para las operaciones de una célula de la familia michoacana. Ahí encontraron una fosa clandestina. Se habla de que también practicaban santería e incluso alimentaban animales con carne humana. La historia es de Abraham Amador. Todos creían que este era un centro para atender a alcohólicos anónimos, pero en realidad, en el sitio, la familia michoacana distribuía drogas, reclutaba jóvenes a la fuerza y tenía una fosa clandestina. El 18 de marzo pasado, las autoridades encontraron en ella el cuerpo de Juan Antonio Lara, un joven de 21 años secuestrado por integrantes del cártel el 9 de enero. Pidieron, por dejarlo libre, el pago de un rescate. La cantidad ahora son 60,000 pesos de aquí a las 10 de la mañana. Si no está depositada esa cantidad, güey, pues lo verán allá, ¿no? La familia, de escasos recursos, apenas pudo reunir 8,000 pesos y no volvió a saber de Juan Antonio hasta que su cuerpo fue hallado por las autoridades. Aunque estaba cubierto con plásticos azules, la sudadera que vestía permitió identificarlo rápidamente. Luego, su familia fue a confirmarlo al forense. Tras la captura en este predio de Enrique N., alias El Canuto, líder de la célula de la familia michoacana, este declaró ser santero y agregó que asesinó a Juan Antonio como una ofrenda. En el lugar se observa una pequeña capilla decorada con velas y una corona. Aquí, El Canuto se tomaba fotografías que luego compartía en redes sociales. Pero Juan Antonio no fue su única víctima. Según fuentes ministeriales, Paul Ernesto Isabel Romero, de 20 años, también fue secuestrado el 19 de enero y posteriormente asesinado. El forense llamó a su familia para identificar el cuerpo. Era una persona muy buena, un joven que tenía muchos sueños por cumplir. No tenía mucho, se acaba de ir a trabajar a San Luis para salir adelante y ayudar obviamente a su mamá y a sus hermanos. No es nada fácil perder a un familiar y menos de la manera en que él murió. Pedimos y exigimos a las autoridades que no se quede impune esto que pasó. Las mismas fuentes señalaron que una trabajadora del lugar declaró haber visto cómo los integrantes del grupo criminal alimentaban cerdos con restos humanos. Sin embargo, hoy no quedan rastros de casi nada. Con imágenes de Gerardo Torres para Milenio Noticias, Abraham Amador. A casi una semana del asesinato de Camila, la niña de 8 años asesinada en Tasco, en Guerrero. Esta mañana el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó una cronología en la que rechazó que la Fiscalía de Guerrero haya actuado tarde, como lo aseguró el alcalde de Tasco, Mario Figueroa. Además, se reveló que hubo 3 solicitudes de rescate. Por otro lado, el presidente López Obrador señaló que el linchamiento de la señora Ana Rosa se debió a que la policía municipal fue rebasada y la Guardia Nacional no pudo llegar a prestar el apoyo. Durante la estancia en la agencia recibió 3 mensajes a su celular. En el primero le pedían como rescate de su hija 250,000 pesos. En un segundo mensaje 35,000 y en un tercer mensaje 8,000 pesos. Habían policías municipales, estatales, pero el grupo era... O sea, ¿quedó rebasado la policía municipal con la estatal? Y nada más, ahí mi duda es si la Guardia Nacional en algún momento llegó y si estaba desplegada o no. Sí, no llegó porque se dieron las cosas de repente. El subsecretario de Seguridad también informó que ya fueron vinculados a proceso los 3 detenidos por el asesinato de Camila. Se trata de José Ricardo N., el taxista que supuestamente ayudó a trasladar el cuerpo de Camila. Fue internado en el Cerezo de Iguala. Axel Alejandro N., hijo de Ana Rosa, de 21 años, que fue ya también linchado el jueves.
también se encuentra en el Cerezo de Iguala, y Juan Alfredo N., de 17 años, fue internado en el tutelar de menores de Chilpancingo. Los 3 están acusados del delito de feminicidio agravado. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció el despido de 9 policías del estado a los que señaló de encabezar las protestas que iniciaron el 16 de marzo. En un video los acusó de haber cometido delitos como acoso y extorsión, por lo que además de ser dados de baja, dijo que serán denunciados. Los llamó delincuentes y mercenarios por supuestamente amenazar a sus compañeros para continuar con la protesta, lo cual fue rechazado de inmediato por los policías. He decidido enfrentarme a 9 canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. No hay 9 cabecillas, somos más de 1000 elementos que estamos alzando la voz. Entonces aquí no venga a engañar, a confundir al pueblo de que como engañó al presidente que es politiquería, no. Entonces no está llegando a solución, simplemente quiere, aquí quien está encaprichada es la señora gobernadora, y no hay una manera de que ella justifique que nos quiere correr solo por el hecho de no compartir sus ideales. No habría represalias, pero lo seguirá corriendo. Y ya lo hizo. Elementos de la Policía Estatal bloquearon los accesos al centro de comando C5, anunciaron que cambiarán de área a 80 elementos asignados al organismo debido a que están apoyando el paro de labores. El director, Miguel Valdés, los esperó afuera de las instalaciones para impedir su acceso, junto a un grupo de agentes de asuntos internos que asumirán las funciones que queden vacantes. Con 34 casos confirmados y 84 sospechosos, hoy Tlaxcala es la entidad con más casos de Guillain-Barré en el país. Por eso hay una alerta sanitaria y ya se está revisando si la carne de pollo es la causante. La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios está ya clausuró 30 pollerías, está realizando acciones de inspección en granjas y esto ya está afectando a los comerciantes y productores de este producto. Este es un trabajo de Ana Laura Vázquez. Casos de Guillain-Barré registrados en Tlaxcala, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró 30 pollerías donde había carne contaminada con la bacteria Campylobacter jejuni, relacionada con el síndrome que ha cobrado ya la vida de 3 habitantes de la entidad. La dependencia supervisó 68 establecimientos en 20 municipios. El 96% del pollo está contaminado con Escherichia coli. Acudimos a hacer unas visitas sanitarias para ver cómo está el establecimiento y detectamos que la mayoría no cumple con la norma y sobre todo no tiene la red fría con la que tienen que manejar el pollo. Pero los polleros acusan una persecución y afirmaron que no existe evidencia de que el pollo contaminado provoque la enfermedad. El 100% que se vendía solo se está vendiendo el 40%. En cuanto a la alerta que emitió la Secretaría, pues sí ha sido bastante perjudicial porque la gente tiene miedo. El pollo nosotros le podemos garantizar que no es el medio por el que se están contrayendo ese síndrome. La COEPRIS desmiente que se trate de una cacería de brujas. Contrario a lo que pasa con el pollo, tomó muestras de agua potable en 218 pozos y el 98% estuvo dentro de la norma. No hay una persecución. El agua salió bien, el pollo salió mal. Entonces tenemos que regular a todos esos establecimientos que por años no lo habían sido. Cuando la comisión termine de revisar pollerías, enviará a sus inspectores a las granjas y proveedores de pollo. Con 34 casos confirmados y 84 sospechosos, hoy Tlaxcala es la entidad con más casos de Guillain-Barré. Para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez. Al respecto, conversé con el médico infectólogo Alejandro Macías. Esto me dijo. Se ha señalado por parte de la autoridad sanitaria como causante el consumo de pollo. ¿Esto es real? ¿Es una posibilidad? ¿O cuáles son las múltiples posibilidades? Y si la atención que se está dando a estos casos es la adecuada. Sí, es muy poco probable que haya sido el consumo de carne de pollo. Okay. Primero,
Hay que decir que la carne cruda, no nada más la de pollo, cualquier carne cruda puede contener patógenos en el exterior, y lo que hay que evitar es la contaminación de la carne cruda a frutas y verduras que vas a servir crudas. La carne cruda la vas a cocinar y no hay problema. Entonces, esto parece muy poco probable que haya sido por contaminación cruzada. Me refiero de comer carne de pollo, y ahí es lo primero que hay que señalar. No hay que tener pánico en el consumo de carne de pollo, es seguro comerla, nada más hay que evitar la contaminación de frutas y verduras que vas a servir crudas. O sea, lava los instrumentos, lava tus manos, no uses la misma tabla, lávala primero. Esas cosas son naturales en las cocinas. ¿Qué pudo haber pasado? Pues si pasó nada más en Tlaxcala, no pasó en toda la República. Debe haber habido una contaminación muy probablemente de una fuente de consumo común como agua potable o qué sé yo, y eso tendrán que dilucidarlo seguramente las autoridades, pero no es ocioso insistir en que la gente no debe tener pánico y que no hay que tener miedo al consumo de carne de pollo. Eviten la contaminación cruzada y es completamente seguro comerla. No laven el pollo, no laven las carnes crudas, eso no debe hacerse. Se corta. Y una vez ya cortado, que tengas listo para arrojar a las sartenes o qué sé yo, a las ollas, aparte, como mencionas, con tus manos limpias, lavadas, las tablas, los cuchillos lavados, corta fruta y verdura, y esa parte la vas a servir cruda. Entonces, es lo que se llama contaminación cruzada de los alimentos, y hay que tener esa cultura. Pero hay que decir que es muy poco probable que eso haya sido la causa en este momento, en este caso. ¿Cómo se tendría que estar haciendo la investigación epidemiológica para llegar a la fuente? Si son estudios epidemiológicos, yo creo que la Autoridad de Salud ha hecho muy bien primero en dar la alerta, en decir, a ver, esto está pasando, hay tantos hospitalizados, hay tantos que por desgracia ya fallecieron. Creo que eso está muy bien, está perfecto alertar a la población. Pero los estudios de la epidemiología, de cómo ocurrió lo que ocurrió, pues se tienen que hacer a través de cuestionarios de cada uno de los enfermos. Por ejemplo, puede ser que algunos de los enfermos ni siquiera hayan consumido carne de pollo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a través de esos estudios epidemiológicos y de asociaciones estadísticas, es que las autoridades pueden llegar a decir, miren, parece que el problema fue por ejemplo, qué sé yo, la contaminación del agua que bebieron, o algo, pero eso se tiene que hacer a través de estudios de epidemiología que seguramente las autoridades ya están corriendo en este momento. Ahora, ¿cuál es la explicación médica, científica, para que algo que se consumió termine en un Guillain-Barré? Sí, a ver, el Guillain-Barré es una afectación de los nervios periféricos. Cuando se afectan los nervios periféricos, entonces viene la parálisis de manos y pies y va ascendiendo. Por fortuna, generalmente se detiene antes de llegar a la respiración. Pero hay casos graves en los que inclusive se afecta la respiración y puedes hasta morir. Por eso puedes necesitar terapia intensiva y una máquina para respirar. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, la infección de algunos patógenos como Campylobacter, en sus proteínas, en sus antígenos, se parece a algunas proteínas de los nervios, de la mielina que recubre los nervios o de los axones de los nervios. Y entonces, al atacar la bacteria, atacas también a los nervios. Se parece, es lo que se llama un mimetismo, ¿verdad? Y entonces la infección desencadena una inmunidad que después te ataca a ti, ¿verdad? Hay que decir que no es para cada caso de Campylobacter, O sea, por ejemplo, se estima que para cada 1000 infecciones de Campylobacter hay un Guillain-Barré, nada más. Sí, esto demuestra que podría ser mucho más grande. Claro. ¿No? Tampoco crean que porque tengan Guillain-Barré, que porque tengan una infección por Campylobacter van a desarrollar Guillain-Barré. Es poco probable. Bien, lo que quiere decir que tal vez los infectados fueron muchos más. ¿O son muchas más personas? Casi seguramente, o sea, si estamos viendo, no sé, más de 50, 80 casos probables, comprobados, no tengo el número exacto, pero quiere decir que los infectados fueron mucho más y que lo que estamos viendo es la punta del iceberg, razón de más para dejar claro qué fue lo que pasó. En Baltimore, Estados Unidos, alistan el funeral de Alejandro, uno de los mexicanos que falleció tras la caída del puente Francis Scott Key. No toda su familia podrá acudir. Aquí en México, algunos ya solicitaron la visa humanitaria, pero no se las han otorgado. La historia es de Isabel Zamudio. La familia de Alejandro Hernández Fuentes, uno de los 2 mexicanos fallecidos durante el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, aún no digiere la tragedia. Hace 15 años salió de Jalapa, Veracruz, hacia Estados Unidos para buscar trabajo en obras de construcción. Su madre, Obdulia Fuentes Ortiz, vivía allí en Baltimore y él se refugió en su casa hasta que se casó y tuvo 4 hijos que hoy tienen entre 2 y 14 años. Alejandra tenía 35 años y será sepultado en la ciudad estadounidense.
Su hermana quiere asistir al funeral, pero la posibilidad se ve lejana. Su hermana principalmente es lo que ella lo que necesita es que se le brinde la ayuda humanitaria por parte de nuestro gobierno, ¿sí? Y que se le apoye para poder ir a darle el último adiós a su hermano. Ella no tiene ninguna intención de quedarse en aquel país. Las propias autoridades estatales reconocen que no está en sus manos agilizar la visa de la mujer. Tengo entendido que ella tenía una cita para julio o junio, para que le adelanten la cita. Primero, Estados Unidos no te da una visa humanitaria cuando ya fallece la persona. Te da una visa humanitaria para ir a ver un enfermo, a la mamá o a los hermanos, pero son así 15 días y supervigilados. Y cuando están enfermos, cuando están en fase terminal. Mientras en Baltimore alistan el funeral de Alejandro, cuyo estatus migratorio no ha sido revelado. En Veracruz su familia lo recuerda como un gran ser humano. Mi sobrino era una persona muy tranquila, no tenía ningún tipo de vicios, era muy trabajador, hombre de familia, un excelente hijo, siempre pues pensando en el bienestar de su mamá. Desde que se fue para allá siempre la apoyó en todo lo que ella necesitaba. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Una serie de sismos sacudió Taiwán, el más fuerte, magnitud 7.7. Saludo a la periodista Andrea Wang, que se encuentra precisamente en Taiwán. Andrea, ¿cómo están las cosas luego de este movimiento? Vimos las imágenes impactantes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Aquí estoy en Taiwán. Así es, fue a casi las 8 de la mañana, 7:55, 50 y tanto. Y los chicos estaban en la escuela ya, la gente yendo al trabajo. Y bueno, de repente empezó a sacudirse las calles muy fuerte y yo veía como que estaba en la calle, veía el edificio al lado mío, que era como de 25 pisos, se movía todo. En un momento pensé que estaba en una película de esta ficción, de que era el fin del mundo, porque se movía todo. Así fue esta mañana. ¿Qué se ha reportado en cuanto a los servicios de emergencia? Porque hemos tenido información de las labores. Vemos edificios que sí colapsaron parcialmente, no sabemos. Me podrás decir si hay edificios completamente colapsados, pero labores de rescate de personas que pudieron quedar ahí dentro. Básicamente la información que contamos oficiales hasta este momento es que hay 1 o 2 muertos nada más. Okay. Hay muchos heridos. Sí hubo edificios colapsados por la mitad, no todo el edificio, pero inclinado. Como decíamos, yo creo que al ser una zona sísmica, la gente está muy preparada. Claro. Y en los últimos 20 y tantos años, desde el año 1999, que fue el último más fuerte, el sismo más fuerte último que hubo, muchos edificios nuevos que se han construido tienen estos sistemas antisísmicos muy preparados para este tipo de, digamos, de esta magnitud. Claro, porque veíamos el movimiento, veíamos estas imágenes y parecía impactante, ¿no? Sí. Pero entonces ayuda, es toda la manera en que se construyen, ¿no? Y se refuerzan a partir de ese último sismo tan fuerte que fue el del 99 que nos señalas. En cuanto a la alerta de tsunami, entiendo que también ya terminó. Sí, básicamente yo creo que las olas, ¿no? Sí. Se ha visto en un primer momento, sí, también se mandó alerta a la ciudadanía. Cuando recibimos este tipo de alerta no nos acercamos a la costa, porque Taiwán es una isla, o sea que muchas ciudades están apenas al lado de la costa, pero al parecer se ha tranquilizado, toda la ciudad ha vuelto a la normalidad, sí se ha sentido un gran susto. Claro. Y la gente está todavía, es más, todavía sentimos réplicas, o sea, movimientos, estamos en la oficina y sentimos movimientos, pero no tan fuerte como fue de esta mañana, que realmente fue algo bastante, que bueno, fue una experiencia bastante única. Sí, que no se le desea a nadie. Andrea, muchísimas gracias por el reporte, estamos atentos, qué bueno que no pasó a mayores, lamentablemente nos reportas entre 1 o 2 personas muertas, hay heridos, pero la mayoría de la gente allá en Taiwán están bien. Gracias de nuevo. Así es, muchas gracias por preocuparse. Hasta luego. Gracias. Andrea Wang allá en Taiwán, pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Si hubo un tiempo en que se puso de moda el Corral de las Morerías, gran espectáculo flamenco, lo de hoy es el Corral de las Librerías. Gran
tomadura de pelo. Gil no sabe qué pensar. ¿Cómo discernir el hecho estrafalario de que el plan anticorrupción de la candidata de Morena, el Verde y el PT provenga de la mano firme y la mente luminosa de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y expanista? No empiecen con sus cosas. Se trata, si ganara Sheinbaum, de alguien adscrito directamente a la oficina del Ejecutivo y con facultades para investigar, perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas del gobierno envueltos en casos de corrupción. Gámez se había quedado en que Javier Corral, político en retiro, se había convertido en librero. Sí, abrió una gran librería allá en Chihuahua. Le consta a Gámez que habló con editores, consiguió catálogos completos, una hermosa casa, invitó a escritores y escritoras, presentó libros. Helga se imagina a Corral frente al espejo afeitándose y diciéndole a su imagen, éjele, se la creyeron. ¿Libritos a mí? ¿Cómo no? Ingenuo Gámez. Sí se la creyó al Corral de las librerías. Todo es muy raro, caracho. Como diría Joseph Joubert, parece que los pueblos gustan de los peligros y cuando no los tienen, los inventan. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.